Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hablemos de la Biblia. Es un programa con temas y reflexiones de la palabra de Dios, a fin de edificar a los creyentes y comunicar las buenas noticias de salvación. Este programa es presentado por Adalid y Blanca Hernández. Sintonícenos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. La Biblia surca los tiempos y las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Pero la mía que Dios haya sellado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Nos es como siempre un gozo, un privilegio el poder acercarnos, el poder estar aquí en esta cabina radial y poder, hermanos, compartir con ustedes la palabra, poder anhelar cada día esa palabra que nos da vida, que nos da esperanza y que nos ayuda a poder enfrentar cada situación de la vida. Así es que bienvenido, hermanos, cada uno de ustedes, aquellos que nos escuchan en diferentes lugares, bienvenidos y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque siempre están pendientes para poder compartir con nosotros, para poder ser bendecidos por medio de la palabra, ya que, hermanos, en los tiempos en los cuales vivimos, es la palabra la que nos sostiene. Es la mano del Señor la que nos da fuerza para poder enfrentar y estar firmes a las diferentes dificultades diarias. Y es una bendición, hermanos, el poder servir al Señor, poder estar siempre confiados en Él. Así es que es un gozo en esta mañana un poco fríitas, un gozo estar conectados con ustedes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Amén. Y así es que vamos a dar inicio en esta mañana a esta programación, una programación más de su programa Hablemos de la Biblia, ya que vamos a tocar un tema importante. Todos los temas son importantes, hermanos. Creo que todo lo que se habla de la Biblia con respecto a la Biblia es importante para nosotros, porque es lo que nos ayuda, nos fortalece, amén, nos da fuerza para poder continuar. Así es que avísele a su hermano, a su amigo, que ya dio inicio el programa de este día, de esta amén, mañana, y que podamos compartir juntos esta bendición nueva, porque dice la palabra que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Así es que nos gozamos en gran manera, y como siempre, pues vamos a elevar una oración para darle gracias siempre al eterno Dios, porque nos permite un fin de semana más, nos permite estar respirando, y es gracias a su grande misericordia. Así es que si puede usted también acompáñeme allí en una oración o levante sus manos y le damos gracias a Dios Padre, le damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, y nos presentamos delante de su presencia, Dios mío, reconociendo, sabiendo que usted es el Dios todopoderoso, que no existe nadie fuera de usted, bendito Dios, que usted es el que da la sabiduría, Padre Santo, el entendimiento, bendito Dios, que usted es el que da la gracia, Padre Santo, para poder, Señor, dirigirnos a esta audiencia, bendito Dios. Amén. Y que por medio de su palabra, Padre Santo, encontramos el conocimiento, encontramos la sabiduría, encontramos la fortaleza para poder hacerle frente a toda dificultad, bendito Dios. Bendiga a mis hermanos que están ahí, Señor, escuchando, Padre Santo, que están ahí siempre pendientes, bendito Dios, de esta programación. Señor, bendiga sus vidas, Padre bendito, de manera especial. Aquellos de nuestra iglesia local, Padre Santo, nuestros pastores Valentín y Marixa Ramos, Señor, bendígalos de manera especial, bendito Dios.
como aquellos hermanos de Brian, Señor, que siempre están ahí, siempre pendientes, Dios mío, de esta programación. Señor, bendiga a los pastores Reyes, Padre Santo, de manera especial, Dios mío. Bendiga, Señor, cada vida que en esta mañana se va a conectar, bendito Dios. Que una palabra pueda llegar, Padre Santo, a sus vidas, a sus corazones, Señor, y que cambie todo el panorama, Señor, de ellos, bendito Dios, por medio de su palabra, Padre bendito. Amén. Porque su palabra nunca regresa vacía, bendito Dios. Gracias por todo lo que está haciendo, Dios mío. Gracias por todo lo que va a hacer, bendito Dios. Gracias le damos, Señor. Gracias por su infinita misericordia, Dios mío. Gracias, Amén. Señor Jesús. Gracias, Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. A todos los que estén conectados por ahí, hermanos, bienvenidos a su programa Hablemos de la Biblia. Aquellos que están escuchando por medio de Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y que edifica las vidas del creyente, así como los que están conectados por aquí, por Facebook, ¿verdad? Hablemos de la Biblia. Bienvenidos a todos. Vemos que tenemos nuevos oyentes aquí por las redes sociales. Bienvenidos a todos, mi hermana Lorna, mi hermana Sonia, que son fieles oyentes, mi hermano Mario García allá en Montemorelos, Nuevo León, a Marta también, que está por allá en México, Gelacio, que está allá en Monterrey, mi hermana Reina, bienvenida a su programa. Y claro que podemos saludar también allá hasta El Salvador a mi hermana Miriam Torres, la esposa de nuestro hermano Guevara, que ellos han estado con nosotros en la iglesia, y a todos los que están allá por Bryan, Texas, allá en el sur de México, Guatemala y El Salvador, bienvenidos al programa. Hermanos, estamos contentos en el Señor porque esta palabra que estamos compartiendo es una palabra viva, una palabra que edifica realmente, una palabra que levanta, una palabra que nos hace ver dónde estamos caminando y que nos endereza el camino. Así que le damos la bienvenida a todos, a mi padre que está ahí escuchando siempre fielmente por la radio. Él le gusta escucharnos ahí por la radio Palabra de Vida. Saludos ahí hasta Montemorelos, ahí donde esté, ¿verdad? Bendiciones ahí donde él pueda estar ubicado. También le mandamos saludos. Quiero siempre acordarme de los hermanos de Venezuela. Bienvenidos, hermanos de Venezuela, que nuestras oraciones están ustedes ahí, hermanos, que Dios los proteja, los levante y siempre, ¿verdad? Siempre les dé ese ánimo de seguir adelante aún sean las circunstancias que ustedes estén pasando. Así que queremos empezar este programa, hermanos, dándole la gloria al Señor, porque sabe una cosa, esta palabra es viva, es una palabra viva. Saludos a todos los hermanos allá, mis pastores aquí en Houston, Texas, las familias que estén conectadas ahorita, todos los hermanos que se conectan a este programa. Bendiciones, hermanos, familia en Cristo, les amamos, y no olviden que esta tarde tenemos servicio. Así que vamos a empezar. Amén. Hablando en un libro que realmente, hermanos, si yo les contara, ha sido de una gran bendición. Este libro, esta semana yo creo que cuando nosotros conocemos al Señor y leemos la Biblia nos habla como que si fuera viva. El lunes empecé a leer este libro. Habíamos tenido una plática mi esposo y yo, y empecé a leer el libro de Santiago, esta epístola de Santiago, hermanos, y al terminarla me di cuenta que Dios estaba haciendo algo y en nosotros, ¿verdad? Y le compartí a mi esposo, lo volví a leer y es Dios hablando a nuestras vidas. Así es. Es Dios hablando a nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha puesto a leer el libro de Santiago. Santiago fue escrito esta epístola, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Que por el hermano menor, bueno, el mayor, ¿verdad? Pero menor que Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es una epístola, hermanos, donde este hombre que vivió al lado de nuestro Señor Jesucristo toda su vida, y cuenta la historia, la historia, ¿verdad? Y algunos escritos de Josefo, que él, al principio él no fue creyente, no creía en el Señor, aún que vivió tantos años con él.
muchas veces nos preguntamos, bueno, yo me pregunto cuando yo leía que sus hermanos no eran creyentes, eso fue hace varios años atrás, yo me preguntaba qué pasaba por el corazón de los hermanos de Jesucristo, que sus propios hermanos no habían creído. Hay un dicho en este mundo, ¿verdad?, que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y tal vez, ¿verdad?, al criarse él con sus hermanos, al instruirles como hijo mayor, ¿verdad?, de María, y sabemos por la historia, ¿verdad?, que María quedó viuda, ¿verdad? Y entonces el hijo mayor, que era nuestro Señor Jesucristo, tuvo que tomar pues cierto papel, ¿verdad?, de guía en aquella familia. Sí. Y yo me imagino que los hermanos, al ser guiados por un corazón tan sabio, no era nada fácil. No era nada fácil, porque acordémonos que nosotros somos apegados a costumbres, ellos también quizás estaban muy apegados a las costumbres judías, a todas las fiestas que se realizaban, ¿verdad?, en el ámbito de la comunidad judía. Entonces vemos que con un respaldo en las escrituras que no había, sus hermanos no habían creído. De hecho, se cree que Jacob empezó a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, como el enviado de Dios, cuando éste resucitó y se le apareció, porque Jesucristo resucitó y se le apareció a aquella mujer, se le apareció a sus discípulos, pero en una ocasión dice también la palabra en Hechos que se le apareció también en Hechos 15:7, que se le apareció también a Jacobo, a su hermano, al que le seguía. Y vemos que Santiago, al igual que el hermano de Jesús, Judas, ambos escribieron sobre Jesús. ¿Tú te imaginas la vida de Santiago, o el impacto que vio de cuando Jesucristo se le aparece? Y algo bien importante que también podemos nosotros contemplar ahí con Santiago, de que era una persona bien humilde. Y lo vemos por la manera en que él se expresa cuando empieza su epístola. Es una manera que, y esto los escritores también lo dicen, de que era un personaje con humildad, por la manera en que él se presenta, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermano, lo vemos de que también nosotros podemos comprender de que era una persona humilde, porque, o sea, él siendo hermano de nuestro Señor Jesucristo, pudo empezar su epístola de una manera diferente, así es, dándose a conocer y tal vez teniendo más realce y más para darle más realce a la carta. Exacto, y ser más conocido. Pero él se identifica como siervo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo, y ahí nos demuestra de que es un personaje con mucha humildad. Y como tú decías, de que cuando leemos la carta de Santiago nos damos de cuenta que él aborda una serie de temas en esta epístola, hermanos, que a nosotros nos ayuda en nuestro caminar diario. Porque él aborda temas básicamente que nosotros tenemos que atesorarlos en este caminar cristiano. Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos entender la manera en que Santiago se dirige al pueblo. Él escribe a los que estaban dispersos en aquel entonces por causa de la persecución. Así es. a los miembros de las 12 tribus. Él les escribe a ellos. Entonces, y es interesante, a medida que nosotros vayamos tocando este tema, va a ver que vamos a aprender mucho nosotros con respecto a la humildad de este hombre y a lo que es más importante, a la sabiduría que viene de parte de Dios, que nosotros como cristianos también tenemos que tener esa sabiduría y poder diferenciar entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Así es, y vemos que Santiago escribe con una autoridad como uno que vio al Jesucristo resucitado. Eso le dio una autoridad de hablar y de escribir esta epístola, porque aparte de que él vivió 30 años, ¿verdad?, de los primeros 30 años al lado del Señor Jesucristo, usted se imagina a Jesucristo instruyendo con aquel amor, con aquella pasión, con aquel cuidado, las cosas verdaderas a su familia, y que estos eran un tanto que estaban no creyentes, pero que estaban escépticos, hay la palabra que usan, que estaban al margen, que no querían aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, cuando éste muere,
cuando Jesucristo muere, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y se le presenta, tuvo que haber un recuento en la memoria de Santiago, Jacobo, ¿verdad? Como es su nombre griego. Y entonces tuvo que haber una humillación de verdad al recordarse que por tantos años tuvo al Salvador instruyéndole y él no había reconocido a Jesucristo, a su hermano, como Salvador. Yo no sé si usted se ubica, pero es algo así como con lo que pasó con José. José era que sus hermanos, a José, al tener algo especial de parte de Dios, sus hermanos lo evitaban, sus hermanos inclusive lo vendieron. Entonces, a usted, compárese usted lleva la palabra a su familia y muchas veces esa palabra y lo que usted, la luz del Señor que usted carga, la sabiduría de Dios, el amor, la compasión, la misericordia que usted carga, muchas veces es rechazado por la propia familia. Entonces, aquí nos damos de cuenta que Santiago por mucho tiempo no había sido incrédulo. No tenía la fe en que el Señor Jesucristo era nuestro Salvador. Y entonces, al momento de ver aparecérsele Jesucristo resucitado, yo me imagino que esto fue una humillación que lo hace un hombre que Dios usó en gran manera, aunque no es muy común que nosotros lo veamos así en la Escritura, pero si nosotros nos ponemos a ver la vida de Santiago, él fue un pilar de la iglesia, junto con, como lo nombra a Pedro y a Juan. Él también es nombrado como un pilar de la iglesia en Jerusalén, porque él quedó ahí en Jerusalén como líder de la iglesia, como pastor, digámoslo en términos más contemporáneos, como un pastor general en la iglesia de Jerusalén, cuando todos fueron dispersados por aquellas, inclusive por Pablo, que fue persiguiendo a la iglesia, que mataron a Esteban, y luego también las demás persecuciones que vinieron tras de estas. Santiago, él quedó como líder de la iglesia de Jerusalén y fue un líder que tuvo que crecer con esa iglesia de judíos convertidos, de nuevos creyentes que habían sido, que no eran judíos. Entonces nos vemos que fue un gran trabajo el que tuvo Santiago. Así es. Yo pienso que eso le ha haber dado también esta humildad a Santiago, porque cuando nosotros vemos también la escritura, dice allá en Lucas capítulo 2 y el verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Imagínate cuando, por ejemplo, estos hombres, cuando eran pequeños, eran jóvenes, teniendo a Jesús como hermano, y él, me imagino que Jesús era un hombre o un muchacho con mucho entendimiento, mucha sabiduría, que actuaba no conforme a sus propios pensamientos. Entonces, y al ver esto, sus hermanos, ellos podían notar que en él había algo diferente, pero como era su hermano, a lo mejor no lo tomaban en cuenta, decían, pues a lo mejor se cree o se pasa de listo, pero era que había algo especial en Jesús, pero ellos no podían entenderlo. Entonces, pero no es hasta que él muere y resucita que Santiago entonces tiene el entendimiento o tiene el conocimiento de que en realidad Jesús, el que se crió con ellos, el que convivió con ellos, el que se sentaba a la mesa con ellos, era el mismo Cristo que nuestro Dios había enviado aquí, reencarnado aquí a la tierra. Qué interesante eso. Es muy interesante. Santiago en su devoción por proclamar la palabra de su Señor Jesucristo, como lo dice al empezar la carta, no le dice de mi hermano mayor, mi hermano, o sea, yo tengo el derecho de escribir esto porque yo viví con él, pero él así, al escribir, él dice siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, con aquella humildad, porque realmente yo creo que tuvo que haber un confrontamiento en su alma al decir, no creí por tanto tiempo, creí hasta que lo vi resucitado, y entonces él con aquella devoción te hace afirmaciones bien directas, tiene un corazón pastoral tan completo. Bueno, yo creo que el único completo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero tiene un corazón pastoral bien especial porque hace afirmaciones directas, bien penetrantes acerca de la vida sabia que tenemos que vivir. Nos recuerda algo al libro de Proverbios, ¿verdad? Al hablar con esa sabiduría, y también
al sermón del monte que dio nuestro Señor Jesucristo, Sí. porque habla como que si hubiera él tenía penetrado en él el sermón del monte, habla con aquella autoridad, con aquella afirmación, y él destaca no el conocimiento teórico de las palabras. Él lo que recalca aquí es de que él quiere ver resultados de una vida piadosa en el Señor, que si nosotros somos sabios y hemos entendido y somos convertidos, que nuestra conducta piadosa es la que lo va a reflejar. Y eso es un corazón que un pastor como Santiago, un líder como Santiago, ¿verdad? Columna de la iglesia como Santiago pudo ser, que nosotros tenemos que ser obedientes sin reserva a la palabra de Dios. También notamos que Santiago era un personaje que habla claro, que va directo. Y creo que, bueno, la epístola de Santiago es una de las cartas que nosotros leemos y que vemos la firmeza como él se dirige a estos expatriados. Entonces, y también nosotros agarramos eso también de que vemos que este hombre es claro, todos. es firme en lo que dice, hermanos, y es entendible que es lo más claro. Así es bien es. entendible lo que él está escribiendo ahí en esta epístola. Y sin duda, hermanos, vamos a salir bendecidos en esta mañana. Así es. Porque hemos nosotros aprendido mucho acerca de esta epístola de Santiago. Y lo más Amén. importante que nosotros vamos a aprender, creo también, de que la humildad que este hombre tenía, que por medio de esta epístola se pueda contagiar a nosotros. Amén. Porque muchas veces yo creo que a nosotros, hermanos, creo que nos falta a veces humildad, nos falta a veces entrega, nos falta a veces más búsqueda del Señor. Porque realmente la sabiduría, la verdadera sabiduría, es la que desciende de lo alto, la que viene de Dios. Así Y es. sin esa sabiduría, nosotros no somos sabios, no somos entendidos. Así es que vamos a aprender que la verdadera sabiduría viene de Dios y es la que nosotros debemos anhelar y atesorar más cada día. Amén. Y quiero leer, ¿verdad? Después de que hemos entendido, ¿verdad? Algo sobre la vida de Santiago, este hombre, ¿verdad? Que escribió, no Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que eso es donde cae más que pueda ser él el que escribió por su lenguaje y por todos los acontecimientos, las fechas, que pudo haber sido Santiago, el hijo del hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago capítulo 1, yo quiero leerle para que podamos entender esta hermosa carta. Dice el capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos vamos a concentrar de los 4 al 6 de este capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mire lo que dice, algo muy importante: no piense pues que el que duda, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es lo que nos dice Santiago, que en medio de la prueba, si nosotros no, en resumidas cuentas, no tenemos sabiduría cómo salir de ella, le pidamos a Dios esa prueba. Así es. Y ve qué importante que si nosotros tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios. Que la pidamos al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, analizamos la Biblia, fíjense que es interesante de que Dios siempre ha capacitado al ser humano con sabiduría. Si nosotros vemos atrás en el Antiguo Testamento, los personajes que diseñaron cada uno de los instrumentos que estaban en el tabernáculo, dice que eran hombres con mucha sabiduría y con mucho entendimiento. Todos los que le dieron forma a cada instrumento que estaba ahí. Entonces, desde un principio Dios ha capacitado al ser humano
con entendimiento, con sabiduría. Así es. Y por eso el proverbista dice allá en el capítulo 1 y el verso 7, y esto es importante y es claro lo que dice el proverbista, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Y mire así que, es. y eso es así, porque el principio de la sabiduría, hermano, es el temor a Jehová. Eso es claro, lo entendemos y lo sabemos muy bien. Y es que, hermanos, cuando nosotros vemos que la sabiduría viene de Dios, tenemos que nosotros pedirla siempre. ¿Y cómo nosotros podemos obtenerla? Pasando tiempo con Dios, Así orando, es. leyendo la palabra y pidiendo sabiduría. ¿Qué dijo aquel hombre llamado Salomón cuando Dios se le apareció? Lo primero que hizo es pedir sabiduría, porque él sabía que sin sabiduría no iba a poder guiar a aquel pueblo. Y Así qué es. importante es poder entender esto en esta mañana. Así es, Dios concede la sabiduría porque dice en Proverbios capítulo 2 y su versículo 6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Así que el Señor, cuando nosotros no tenemos esa sabia respuesta a las dificultades que estamos viviendo, porque fíjese que aquí en el capítulo 1 de Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo? Con dificultades. Va a ser probada por medio de enfermedades, tal vez, de escaseces, de dolores, de todo aquello que nos pueda hacer tambalear nuestra fe. Sí. Entonces nuestra fe es probada, pero esta al pasarla, en nosotros produce paciencia. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Que si nosotros estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios para pasar cualquier dificultad. Si nosotros a veces estamos actuando como a Dios no le parece, como actuando por nuestras propias fuerzas, es porque no le hemos pedido todavía la sabiduría al Señor, porque la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. A alguien que es sabio es alguien que sabe mucho, ¿verdad? Pero sin embargo la sabiduría de Dios es la que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de nuestro Dios, reflejándolo en cualquiera que sea la circunstancia. La verdadera sabiduría tiene origen en Dios. Mientras que más nos acercamos a Él, como decía mi esposo, en la oración, en la lectura, en congregarnos, en la búsqueda del Señor, más sabios seremos. Entonces vemos que la sabiduría es el entendimiento y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de manera que glorifique a Dios, ¿verdad? No que impresione al mundo, sino que glorifique a Dios, no basados en filosofías humanas, sino que en las palabras puras que están reveladas en la palabra de Dios. Así es. Porque solo esa clase de sabiduría divina es la que nos capacita al creyente para mantenernos gozosos y sumisos en las pruebas de la vida. Así es que la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, nos ayuda en diferentes áreas. Así es. Nos ayuda a cómo poder enfrentar las dificultades de la vida. Nos ayuda a cómo actuar en los diferentes desafíos de la vida. Nos ayuda también a poder hacer diferencia entre lo malo y lo bueno. O sea que es importante que nosotros podamos tener esa sabiduría de Dios, ese entendimiento de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar a poder estar firme en este caminar, a poder detectar aquellas maquinaciones del enemigo. Y mire, y esto es importante porque en los tiempos en los cuales vivimos necesitamos bastante sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo atacados por diferentes medios y a veces, hermanos, si no contamos con la sabiduría de Dios, nosotros podemos creer a todo lo que se comenta, a todo lo que se dice, a todo lo que somos bombardeados. Nosotros vamos a creerlo porque no tenemos el conocimiento de Dios. Mas sin embargo, cuando tenemos el conocimiento de Dios, podemos identificar y podemos decir, bueno, esto yo no lo creo, no lo veo así conforme a la palabra dice. Entonces es importante que nosotros podamos diferenciar eso. Muy importante. Y aquí en el capítulo 1 de Santiago, de los versículos 2 al 6, entonces vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal. Una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos de dificultades se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras propias emociones y nos frustramos, o si lo hacemos
confiados en la sabiduría de Dios que viene de parte de Él, porque a veces en nosotros podemos fallar en eso, de que el Señor nos dice, estad quietos y ver que yo peleo por ustedes, que nos dice el Señor que nosotros airaos, pero no pequéis. Entonces cuando no actuamos así, sino que nosotros actuamos conforme a nuestras propias emociones, nuestros propios métodos para salir de los asuntos, ahí nos estamos dando cuenta que estamos faltos, ¿verdad? De la sabiduría del Señor. Aquí Santiago nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos al Dios, que el cual dice nos dará abundantemente y sin reproche, pero que cuando la pidamos, que no dudemos en lo absoluto, porque el que duda, fíjese que nos compara, es semejante a la onda del mar, que dice que el viento la arrastra por un lado y por el otro, y nos advierte que la duda, que sin dudamos, que no pensamos que vamos a recibir algo. Si le estamos pidiendo al Señor, dame sabiduría para enfrentar esta situación tan difícil, este dolor tan fuerte, Señor, ayúdame a entender que tú en medio de las dificultades algo hay para todo aquel que cree, algo mejor hay. Entonces cuando nosotros nos le pedimos al Señor la sabiduría con fe, ni pensemos que la vamos a recibir, porque entonces estamos dudando del Dios Todopoderoso, y el dudar le estamos menospreciando. Entonces si deseamos tener fe en Él, pero dudamos de Él, nos compara a un hombre, fíjese más adelante, dice que nos compara a un hombre de doble ánimo, un hombre inconstante en nuestros caminos, dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, el cual no recibe lo que pide porque duda, ¿verdad? Entonces al decir inconstante, él nos está describiendo como hipócritas, porque decimos creer en él, pero no le creemos. Entonces nuestro interior duda de él, somos hipócritas delante de Dios. Así es, incluso lo que actualmente estamos viviendo con respecto a esta pandemia, yo creo que muchos líderes o muchos cristianos que no entendieron esto o no lo captaron con sabiduría, mayormente los líderes que no actuaron con sabiduría, están viendo los estragos ahorita de que todo esto trajo. Porque muchas familias, hermanos, se desanimaron, muchas familias aún no regresan todavía a las congregaciones, porque tal vez los líderes no actuamos con sabiduría o con ese entendimiento de parte de Dios. Sin embargo, a veces tal vez los atemorizamos más nosotros, y eso hizo de que las familias tal vez entraran más en miedo, más en temor. Y mire, esto es importante porque en la vida secular, hermanos, cuando nosotros encendemos la radio o la televisión, la mayoría de mensajes que somos nosotros bombardeados, de noticias que somos bombardeados, son noticias negativas, que no te dan ánimo para nada. Y si nosotros nos concentramos en todo eso, hermanos, y nosotros nos aferramos a eso, vamos a terminar bien atemorizados, bien miedosos, hermanos, y no vamos a poder tener o captar lo que Dios quiere darnos a entender en medio de esta pandemia. Yo creo que todo lo que Dios permite, lo permite con algo. Hay un propósito en eso. Entonces, pero también nosotros tenemos que tener ese conocimiento, esa sabiduría de parte de Dios para poder aún actuar en los momentos difíciles. Porque es lo que nosotros vemos, hermanos, cuando la iglesia todo el tiempo ha atravesado por momentos difíciles. Así es. Todo el tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia fue perseguida, y no perseguida simplemente porque los corrían de los lugares, sino porque eran masacrados, eran arrestados y eran torturados, hermanos. Y estos hombres no dejaban de predicar el evangelio, entonces no dejaban de seguir adelante. Y esto es importante porque la iglesia todo el tiempo ha sido y va a ser perseguida todo el tiempo. Entonces esto que ha traído esta pandemia en este tiempo actual, hermanos, esto que nos ayude a afirmarnos, que nos ayude a pedir más sabiduría de Dios, más entendimiento de Dios, cómo poder actuar en estos momentos difíciles. Y esto me lleva también a recordar de que cuando aquellos 2 espías, hermanos, fueron a identificar la tierra prometida, a mí me llama mucho la atención el entendimiento y la sabiduría con que estos 2 hombres actúan en medio de aquel negativismo que había. Recordamos que aquellos 10 personajes, hermanos, regresaron negativos, regresaron diciendo que en esa tierra, que era buena en gran manera, que era muy buena, pero que habían gigantes ahí.
Entonces, y dice que las palabras de estos 10 hombres desanimó a una gran multitud, que hasta querían elegir un líder y que los regresara hacia atrás, hacia Egipto. Entonces, pero me llama la atención de que estos hombres con mucha sabiduría dejaron que el negativismo hablara, que expusiera sus puntos, pero después ellos dijeron que el Dios a cual ellos le servían es un Dios poderoso. Amén. Hermanos, y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros actuamos con sabiduría, hermanos, Dios nos va a guiar. Y nosotros vemos que claramente de que estos 2 hombres, hermanos, Dios prometió guiarlos, llevarlos hasta la tierra prometida. Y que los demás iban a quedar en el desierto muertos. Así es. Entonces, es importante, hermanos, que en cualquier situación nosotros actuemos con sabiduría y con entendimiento. Amén. Es importante, decías tú que somos bombardeados por mensajes, prendemos la televisión y hay mucho negativismo, ¿verdad? Pero lo importante es que usted y yo sepamos dónde refugiarnos, de dónde agarrar la fuerza, de dónde agarrar esa sabiduría y dónde estar, que nuestro corazón esté siempre confiado en el Señor, es en la palabra. Sabe que la palabra del Señor dice que la sabiduría de Dios nos protege. Dice en Proverbios capítulo 4 del 6 al 7, dice que no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. En Proverbios capítulo 4 del 6 al 7 dice que no abandonemos nosotros la sabiduría y que ella nos protegerá. Dice, ámala y ella te cuidará. Dice, la sabiduría es lo primero. Y luego dice con una exclamación el proverbista, adquiere sabiduría, adquiérela. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Fíjese qué palabras tan profundas que esta palabra, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios nos protege, porque al nosotros ser llenos de la palabra del Señor, vamos confiados cómo vencer el mal, cómo pasar las pruebas y tenemos un entendimiento de dónde caminar, de dónde no caminar, por dónde dirigirnos, porque no somos nosotros, sino es el sabio Dios omnipotente, el donde su ojo está en todo lugar, el que nos va guiando. Dígame usted si no, en vez de contagiarnos con tanto negativismo, ¿verdad? Nosotros adquiramos sabiduría en su palabra. El lunes yo les comentaba, ¿verdad? Que esta palabra yo empecé a leerla, hermanos, Santiago, yo creo que mucha de la gente, permítame que le voy a conectar aquí. Mucha de la gente que conocemos al Señor hemos leído la epístola a Santiago. Este lunes pasó algo bien especial y Dios me mostraba que en Dios está la sabiduría, que en Dios está, todo pasa por algo, que nosotros tenemos que ver la palabra como Jesucristo quiere que la veamos, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nosotros creamos que es Dios mismo hablándonos por medio de ella. La escritura es Dios mismo hablando al ser humano y Él nos da la sabiduría. Es muy valiosa la sabiduría. Dice Proverbios 16:16 que más vale sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que la plata. Entonces vemos que el Señor quiere que su pueblo ande sabiamente, porque dice también la escritura que su pueblo perece por falta de conocimiento y no por falta de conocimiento de este mundo, porque usted podrá tener títulos, podrá tener muchas habilidades, podrá tener mucha elocuencia, pero lo que cuenta aquí es que el consejo de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, esa es la más valiosa, dice Proverbios 16:16. Es cierto, y es que, bueno, yo creo que nosotros cuando vamos a la escritura encontramos muchos personajes, hermanos, y muchos versículos que nos hablan de la sabiduría. Es más, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia, creo allá en el capítulo 17 de Hechos, dice que cuando Pablo llegó a Atenas, hermanos, y estos hombres, los hombres atenienses, los hombres de Grecia, eran hombres que eran conocidos por su entendimiento, por su sabiduría, porque eran hombres, hermanos, que con mucho conocimiento. Y me llama la atención que dice que cuando escucharon hablar a Pablo, dice que ellos se preguntaron qué significaba aquel palabrerío, porque dice que ellos se interesaban en todo,
O sea, eran hombres que su capacidad, su conocimiento los hacía estar pendiente de todo, de lo que acontecía alrededor. Y el mismo apóstol Pablo dice que mientras él caminaba por aquel lugar, dice que miraba diferentes altares. Y mire, aquí vemos nosotros la sabiduría que Pablo tuvo, el entendimiento que Pablo tuvo, y también aquellos también que se fijaron y que vieron esta elocuencia que Pablo tenía y se preguntaron qué significa este palabrerío. Y Pablo empieza y le dice, mientras caminaba por los pasillos, vi esta inscripción que decía un altar que ellos tenían, al Dios no conocido. Y Pablo empieza a predicarle, empieza a hablarle del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ahí por medio de lo que Pablo había visto. O sea, nosotros entendemos que estos hombres eran hombres con mucho conocimiento, también con mucha sabiduría, pero Pablo era más inteligente todavía, era más sabio todavía, Amén. Porque él tenía el conocimiento que viene de lo alto. Amén. Entonces, y qué importante es poder compartir también el conocimiento que nosotros tenemos con aquellos hombres también que desean conocer o que desean escudriñar más del conocimiento que Dios da. Pero eso, fíjese que es un paso de humildad. Las pruebas que, como dice aquí Santiago, ¿verdad? Él está escribiendo a los expatriados, pero también a nosotros, ¿verdad? A los que estaban dispersos. Era un corazón que estaba preocupado por todos los que que no estaban ahí en Jerusalén, que no estaban ahí bajo su rango, o sea, que estaban más lejos de lo que él podía en ese momento alcanzar. Tiene que enviar esta carta y es concisa, es directa y es con una preocupación de un hombre que quería que entendieran aquellos que estaban pasando dificultades. Usted se imagina, ahí estaba viendo, dice la escritura, ¿verdad? Y la tradición, que había una hambruna después de aquellas persecuciones, había hambre, había dificultad. Y entonces Santiago, al escribir esta carta, lo hace con un corazón, sabiendo que están sufriendo, que están en dificultades. En medio de la prueba, esta prueba les va a dar paciencia, esta prueba los va a hacer crecer. Lo que quiere Dios es hacer algo nuevo, pero si no tienen sabiduría, cómo aguantar, cómo resistir, porque más adelante dice resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago. Fíjese que él les dice, pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios, busquen del Señor, humíllense delante de él. Eso es lo que en sí el corazón de Santiago nos está queriendo decir a nosotros en medio de esta carta. Vemos la diferencia de reflejar con nuestras palabras y con nuestras acciones la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se nota. Vamos a capítulo 3 de Santiago. ¿Qué es lo que dice en capítulo 3? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice lo que dice, la sabiduría, hermanos, se refleja en nuestro andar. Pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, muestre por la buena conducta, capítulo 3, versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en sabia humildad. Eso es lo que nos dice Santiago. Así es. O sea que nosotros por nuestro entendimiento, por nuestra sabiduría, vamos a mostrar conforme lleguen las dificultades a nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Así es. Cómo nosotros nos enfrentamos a la situación, ese es el conocimiento, la sabiduría que tenemos. Y en medio de las dificultades, si nosotros actuamos ásperamente, fíjese, yo quiero que si alguno de ustedes tiene su Biblia por ahí, capítulo 3 de Santiago, y el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. No mintamos contra Dios, porque dice, ¿quién es sabio? El versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en sabia humildad, en una actitud controlada por el Espíritu Santo. Eso es lo que es poder. Dice en una definición, la mansedumbre es poder con control, es saber que tú puedes hacer las cosas bien guiado por Dios, pero que tú lo haces con aquella humildad, porque Dios te da la sabiduría. Entonces,
nos vemos que si hay celos amargos y hay contención en nuestro corazón, que no nos mintamos a nosotros mismos, mintiéndole a la verdad, mintiéndole al Señor, porque entonces nosotros no somos sabios si andamos con esa manera de vivir. Santiago va directo al grano, porque si él pregunta quién es sabio y entendido, él quiere que nos evaluemos con sinceridad, que su respuesta es: la sabiduría se demuestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo demuestra a través de su comportamiento y de sus obras, y lo hace con aquella devoción porque quiere agradar a Dios. Así es. Así es que si nosotros actuamos de una manera mal, significa que no estamos actuando con sabiduría. Así es. Y esto es importante porque lo que ahí dice Santiago en el capítulo 13, esto es como una pregunta la que hace Santiago. ¿Verdad? El versículo 13, sí, así es. Sí, el versículo 13 es como una pregunta. Entonces, nosotros debemos demostrar por nuestro entendimiento, por nuestro conocimiento, hermanos, cómo vamos a actuar en las diferentes dificultades. Y esto es bien importante porque ahí nosotros mismos podemos detectar si estamos faltos de sabiduría, cómo nosotros respondemos a actitudes que nos lastiman o que nos dañan o que nos afectan. Cómo nosotros podemos responder, cómo nosotros podemos actuar en ese momento. Es donde nosotros podemos darnos de cuenta de que necesitamos la sabiduría de Dios y debemos de pedirla. Porque si nosotros la pedimos, Él nos la da. Así es. Entonces es importante que nosotros podamos saber, hermanos, por nosotros mismos, cómo está nuestro nivel de sabiduría. Si nosotros tenemos verdaderamente la sabiduría que Dios da o estamos faltos de sabiduría. Nosotros mismos podemos saber todo eso. Porque tenemos que reconocer la sabiduría terrenal, ¿verdad? La sabiduría terrenal puede tener muchos conocimientos en cuanto a cómo vivir, cómo prosperar, pero solamente superficialmente. Puedes tener hasta alcanzar algún nivel de muchos posgrados, ¿verdad? Y tener en sí sabiduría, conocimiento terrenal, pero no debemos de actuar conforme a esa sabiduría si queremos agradar a Dios. Y para reconocerla nos damos de cuenta que en los momentos de dificultades y en los momentos de prueba dice quién es sabio y entendido, o sea, quién entiende las cosas prácticas, las entendibles, las cosas cómo se debe de actuar, dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido? Pues demuéstrelo en su respuesta a las dificultades. Demuéstrelo. Pero si nosotros reconocemos la sabiduría terrenal cuando actuamos con amargura, con rivalidad de corazón, cuando presumimos, cuando no, somos faltos a la verdad, cuando nosotros somos capaces de decir hasta mentira por querer nosotros avanzar en algunas áreas, entonces nos vemos que hay confusión y toda clase de maldad. Y Santiago nos dice: ¿quién es entendido? ¿Quién es sabio y entendido? Lo que motiva a nuestras acciones, eso va a dejar reflejar de dónde está nuestra sabiduría. Si nosotros respondemos con amargura, áspero, tenemos todavía nos estamos dejando llevar por la sabiduría terrenal, y Dios no quiere eso, porque nosotros no debemos de dejarnos llevar por nuestra carne, por lo terrenal, porque ahí no puede trabajar el Espíritu Santo de Dios, porque trae confusión, trae tristeza, trae tanta desesperación. Así que nosotros pidámosle a Dios distinguir que cómo estamos actuando ante las pruebas que dice en el capítulo 1 de Santiago. Se nos vienen, que vamos a tener que pasar. Es que las vamos a tener que pasar. Siempre sacamos, ¿verdad?, a luz este versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así es. ¿Y cómo reconocer la sabiduría de Dios? Pues por nuestra actitud. Nosotros podemos reconocerla por los resultados que van a haber en nuestra vida. Así es. Entonces, porque es lo que prácticamente Santiago está diciendo, que si por nuestra actitud vamos a demostrar el tamaño o la
o la sabiduría que nosotros tenemos por nuestro comportamiento, nuestra actitud en las diferentes dificultades. Y vea que esto, hermanos, nosotros podemos diferenciarlo porque en la vida secular existen muchos personajes reconocidos que existen o que existieron, que tuvieron un vasto conocimiento. Y hombres que inventaron tantos artefactos que nosotros le damos uso en el día de hoy. Fueron personas con mucho entendimiento. Pero también nosotros sabemos que estas personas que tuvieron o que tienen ese entendimiento son las mismas personas que se proclaman ateos, que no creen en Dios. Entonces, y ahí nosotros podemos hacer una diferencia clara entre el conocimiento, la sabiduría terrenal a la sabiduría de Dios. Posiblemente nosotros no seamos diestros en fabricar o en hacer instrumentos o en hacer cosas, pero tenemos un conocimiento que podemos distinguir y diferenciar lo malo y lo bueno. Y eso es lo más importante. Entonces, por eso dijo el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que el principio de la sabiduría no es hacer tantos inventos, hacer tantas cosas, ser elocuente, ser reconocido mundialmente, sino que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y eso es bien importante porque es lo que nosotros tenemos. Tal vez nosotros no somos personas con mucha preparación, con mucho entendimiento en lo secular, pero tenemos el conocimiento que viene de lo alto, y ese conocimiento nunca perece, sino al contrario, vamos adquiriendo más y más sabiduría, más entendimiento, hermanos, porque Dios nos está saturando de conocimiento cada día. ¿Para qué? Para que echemos a andar el plan que Él tiene para con la humanidad. Así es, la sabiduría que viene de Dios no es tan contaminada con emociones dañadas, no desea un poder. La sabiduría que viene de Dios brilla en nosotros, hermanos, por la bondad, la mansedumbre, el entendimiento en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Hay paz, hermanos, hay una vida en pureza, hermanos, que la sabiduría de Dios hace que el hombre y la mujer detesten el pecado. Hace que la mujer y el hombre de Dios cada día anhelen buscarle más. Vivir una vida santa, transparente de delante de Dios. La vida en sabiduría que viene de Dios nos hace algo nuevo cada día. Mira que perdona rápido. La sabiduría que viene de Dios se levanta rápido. La sabiduría que viene de Dios no ve obstáculos en aquellas distracciones, porque hay distracciones que menciona inclusive Santiago, las riquezas, el favoritismo. Entonces la sabiduría que viene de Dios te previene de todo eso. No crea divisiones. Es más, que hasta alcanza un entendimiento de que todo lo tienes que hacer para la gloria de Dios, sin sentimiento, porque sale de un corazón transformado, de un corazón que ha sido que está agarrando entendimiento del Señor y que no le quiere fallar a su Dios en ninguna de sus áreas. No quiere vivir en una vida transparente de delante de Dios, que aunque sabemos que la gente no puede ver el corazón, Dios lo puede ver. Entonces la sabiduría que viene de Dios te hace detestar todo aquello que al Señor no le agrada. Todo mundo de maldad, toda cosa, influencia que viene del enemigo. La sabiduría de Dios te hace alejarte de todo eso. No crea divisiones, crea unidad, crea amor, se levanta. Entonces nosotros muchas veces, lo reconozco, nos hemos dejado llevar por nuestra humana sabiduría y por la sabiduría terrenal, y esa nos ha causado conflictos. El fruto de la justicia se siembra en paz. Se siembra en paz. Entonces, cuando nosotros no sembramos no somos justos, no hay paz, porque somos injustos. Entonces no estamos nosotros trayendo sabiduría de Dios. Yo quiero leerles en Proverbios 13, Proverbios 3, en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3 al 18. Fíjese, quiero que medite: la sabiduría de Dios trae paz y dicha a nuestras vidas.
Dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, mira que ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, la sabiduría. Con la izquierda, honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dice, dichosos los que la retienen. Dichosos los que retienen la sabiduría del Señor. Esa que te aparta de todo mal, que te aparta del pecado, de la contienda, de la amargura. Esa sabiduría que te pregunta la palabra del Señor en Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice el Señor en su palabra. Esa es la sabiduría que nosotros queremos adquirir, la que nos lleve a la vida eterna, las que nos aparte de todo mal, las que nos haga ser valientes. Esto es lo que Santiago, un hombre con un corazón humilde, quiere que el pueblo del Señor haga. Así es que, hermanos, creo que el tiempo se fue, pero yo creo que hemos aprendido y entendido mucho acerca de la epístola a Santiago. Y para más información, hermano, usted puede leer ahí en su Biblia la epístola de Santiago. Y si usted la lee con entendimiento, con sabiduría de parte de Dios, usted va a escudriñar o va a ver que hay un tesoro bien escondido allí que solo está revelado para nosotros como cristianos. Así es. Así es que, hermanos, si alguno de nosotros, como dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pidámosla a Dios, hermano. Amén. Y Él la da abundantemente y sin reproche. Así es que, hermano, la sabiduría nos va a ayudar a enfrentar todo desafío de esta vida, toda situación que pueda venir. La sabiduría nos va a ayudar a poder hacerle frente y poder salir victoriosos en cualquier dificultad. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos tener ese conocimiento, esa sabiduría que solo Dios da. Hoy más que nunca, por todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos oyendo y todo lo que nosotros podemos ver por los diferentes medios. Así es que, hermano, a pedirle sabiduría al Señor y poder estar firmes, poder estar siempre de pie para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estar listos y poder ser transformados y llevados hacia el cielo, porque esa es nuestra morada. Así es que, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Y también a aquellos amigos que estuvieron hoy en sintonía. No sé si hay amigos ahí. También ustedes pueden echarle mano a esta sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Cómo? Es fácil. Nomás levanta su mano y acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Él entrará a su vida, morará con usted. Y Él, hermano o amigo, le va a dar mucho entendimiento, mucha sabiduría. Así es que fue un gozo, un privilegio el poder estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra, poder ser enseñados por la palabra. Así es, y sabemos, hermanos, que nosotros lo que sembramos, ¿verdad? Eso recogemos. Y si nosotros sabiamente estamos viviendo, hermanos, creo fielmente que seremos llevados con nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros perseveramos en nuestra manera de vivir hasta el final, que nos agarremos de la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor Dios Todopoderoso lo puede hacer. Así que oremos, hermanos, para que esta palabra de vida, esta palabra que llena, pueda quedarse en nuestros corazones. Padre, gracias te damos. Señor. Gracias te damos, Señor, porque aquí en tu palabra, Señor, tú nos muestras la manera de vivir, una manera piadosa, Señor, una manera, Señor, con justicia tuya, Padre, que en medio, Padre, de la prueba que produce paciencia, Señor, aquí se perfeccionará, Señor, una obra completa en nosotros, Padre. Tú quieres que en medio de la prueba nosotros la pasemos no con nuestra sabiduría, no es con nuestras habilidades, sino que seas tú, Padre amado, llenándonos de tu sabio Espíritu, Señor, de tu Espíritu Santo, para poderle, Señor,
Señor, hacer frente a las dificultades, para poderle decir no, Señor, a aquellas tentaciones, Padre, aquello que viene a querernos matar nuestra alma, Señor. Padre eterno, queremos ser hombres y mujeres sabios, llenos de tu Espíritu, Señor, para poder ser la luz, la diferencia en esta tierra, Padre. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque hasta hoy has sido bueno, Señor. Tú has puesto en nosotros, Señor, el querer por él y el hacer por tu buena y bendita voluntad, Señor. Gracias te doy por aquellos amigos, Señor, que muchas veces en medio de las dificultades no han podido levantarse, Padre, porque han querido salir de las dificultades conforme a su fuerza, con su sabiduría, Padre. Pero, Padre eterno, que ellos puedan clamar a ti por esa sabia respuesta, por esa sabia actitud, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, a dar buen testimonio que el Dios poderoso está con nosotros, Padre. Dice tu palabra que nos comportemos sabiamente con los que no creen en Cristo, Señor, aprovechando al máximo el tiempo, Señor, cada momento, Padre eterno, para que la conversión de muchos, Señor, puedan ser real, Dios mío. Padre eterno, tenemos que responder a tu palabra, Señor, con sabiduría. Tenemos que despertar, Señor, tu palabra en nosotros, Padre eterno, porque tu palabra es vida. Bendice a mis hermanos que están conectados, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creemos que esta palabra ha sido de bendición también para ustedes como lo ha sido para nosotros. Nos vamos a despedir, hermanos, porque tenemos ahí que nos están haciendo algo aquí afuera en nuestro garaje y tenemos que ir a salir, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con todos ustedes. Saludos a los hermanos de Bryan, Texas, y a unas hermanas que se conectaron